Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, con mucha información, como tantas veces decimos. El jueves asume el nuevo presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Hoy a la mañana en Colombia, informa a la prensa colombiana, mataron a un dirigente importante de la FARC, además de algunos enfrentamientos que hubo entre la FARC y los militares ecuatorianos en Sucumbíos, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Juicio muy importante en Turquía en contra de algunos generales que realizaron intentos de golpe de Estado en los últimos años. Realmente una agenda muy cargada. Y uno de los temas que tal vez más sacudió no solamente a la región, sino a nivel internacional, fue la decisión del Parlamento uruguayo de legalizar la marihuana. Les preparamos un informe y tenemos un invitado para hablar sobre el tema. El 31 de julio pasado hubo elecciones presidenciales en Zimbabue y la situación parece repetir exactamente la misma que ocurría 5 años atrás, en el año 2008, cuando Robert Mugabe se declaraba ganador de esas elecciones. La oposición denunciaba fraude con Tsvangirai al frente de esa oposición como candidato. En aquel momento llegaron a un acuerdo para hacer una especie de cogobierno en los años siguientes. Esta vez la situación parece un poco más complicada. Vamos a tener un informe para repasar qué es lo que pasa en este país africano que Mugabe preside desde el año 1987 y con sus 89 años pretende presidir por 5 años más. Y este mes la Argentina va a ser presidenta temporaria, presidenta rotativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estuvo la presidenta de la Nación en Nueva York, justamente en la sede del Consejo de Seguridad, y planteando la relación entre organismos mundiales, como es en este caso las Naciones Unidas, y organismos regionales. Esto fue realmente un momento histórico en el sentido de que por primera vez la CELAC, que es esta organización de toda la América sin Estados Unidos y Canadá, y también UNASUR, todos los 12 países, no los 13, pero sí los 12 países de América del Sur, estuvieron representados en este Consejo de Seguridad. Vamos a dar un informe sobre esto y ver algunas de las declaraciones. Y Uruguay se coloca a la cabeza de las legislaciones que despenalizan el consumo de la marihuana. Como una política alternativa de combate al narcotráfico y contra las tendencias prohibicionistas, Uruguay presentó en sociedad su proyecto de legalización de consumo y cultivo de marihuana. Un cuerpo legal de vanguardia en la región que obtuvo en la Cámara de Diputados 50 votos sobre 96, que fue girado al Senado, donde el oficialismo del Frente Amplio también tiene mayoría y podría convertirla en ley antes de fin de año. El proyecto contiene 44 artículos. Incluye la producción de marihuana bajo licencias entregadas por el Estado a privados, la entrega de hasta 40 gramos mensuales a los usuarios que se registren y el expendio de la droga a través de farmacias. También se establece la posibilidad de crear clubes de autocultivo de 15 a 45 miembros para acceder al cannabis, con el control de un ente a crearse, el Instituto Regulador del Cannabis. El legislador del oficialismo, Darío Pérez, ratificó la sanción, que había estado en duda por su oposición. Pérez ratificó que acompañaba el proyecto y se basó en la disciplina partidaria y en las mejoras a la iniciativa, aunque antes había definido a la marihuana como una bosta. Las intervenciones de la oposición marcaron las fuertes críticas al proyecto, como la del diputado del Partido Colorado, Richard Sander, quien quiso impresionar mostrando un video con testimonios de adictos a drogas que recomendaban no legalizar la sustancia. Uruguay quedó así a un paso de ser el primer país latinoamericano en legalizar la marihuana y el primero en el mundo en dejar en manos del Estado la producción, distribución y venta controlada de esa sustancia. Según cifras de la Junta Nacional de Drogas, el 20% de los uruguayos de entre 15 y 65 años consumió marihuana alguna vez en su vida y el 8,3% la consumió en el último año. El presidente José Pepe Mujica cargó sobre sus hombros la defensa del proyecto. Yo no sé si lo que nosotros planteamos puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro es que 100 años persiguiendo la drogadicción no da resultado.
Entonces hay que ser un poco más pragmático, abrirse la cabeza y decir, vamos a buscar otros medios. Es eso. Su posición se corresponde con la instalación de un debate serio sobre el consumo de estas sustancias ilegales en la mayoría de los países de la región. Estas nuevas corrientes de pensamiento plantean que acabar con la prohibición es la mejor manera de combatir la delincuencia ligada al tráfico de drogas. Inclusive, la Organización de Estados Americanos sorprendió con un informe en el que abordaba la despenalización de las drogas blandas como un escenario a mediano plazo. Así lo comprendió Paul Simon, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Abuso de Drogas, que depende de la OEA. Simons aseguró que la idea es abrir un diálogo real sobre las políticas de drogas en el continente. Estos conceptos, que no son nuevos, pero aparecen ahora en el debate público con gran fuerza, buscan separar el consumo de marihuana del narcotráfico, una diferenciación necesaria para empezar a plantear una política verdadera de lucha contra ese negocio ilegal. Muy interesante esto de Uruguay. En realidad se trata de una gestión integral porque lo que se trata en la legislatura es también vinculado, por otra parte, con el alcohol. Es decir, el tema del consumo del alcohol va a estar también estudiado de manera de proteger a la población. Pero bueno, lo que más dimes y diretes trajo fue el tema de la despenalización de la marihuana, y para eso estamos con el antropólogo Fernando Lynch. Él es profesor y egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, y es titular de la Cátedra Sistemas Socioculturales de América, y nos contaba fuera del aire que es la primera cátedra que se ocupa de grupos recolectores, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué tal? Sí, no titular. Bueno, no importa. Y bueno, el tema que nos queremos desentrañar hoy está vinculado justamente con el tema de la marihuana. Lo primero que nos gustaría es que le expliques a nuestra audiencia qué es la marihuana. Bueno, la marihuana es una droga psicoactiva, básicamente. Hay quienes niegan esto diciendo que es una planta y es natural y no debería ser llamada una droga, pero realmente es una de tantas drogas y tiene varias particularidades que es la que hacen que ahora esté, digamos, tan a la luz pública estas intenciones de legalizar. Una de ellas es que justamente es fácil de producir. Hay muchas personas que ya se dedican al cultivo de marihuana en distintos lugares del mundo. Hay de hecho un movimiento canábico que atraviesa prácticamente todos los países occidentales por lo menos, y eso es lo que ha generado bastante presión al respecto. De hecho hay marchas mundiales, el 4 de mayo fue la última. Cuando decís droga, ¿es dañino? Ahí está el punto. Todas las drogas que consumimos pueden llegar a ser dañinas. De hecho consumimos drogas de todo tipo. La palabra misma droga, remitida al término fármaco, tiene un doble sentido. Es tanto remedio como veneno. El tema está en la dosis, en la administración prudente, adecuada. En ese sentido, la marihuana es una droga psicoactiva que tiene sus riesgos, pero mucho menores que el alcohol y el tabaco, cosa que siempre se aclara, ¿no? Nunca hubo un muerto por sobredosis. Que son legales, ¿no? Ese es el problema. La marihuana que esté prohibida es algo que ya está dejando de tener sentido para mucha gente, y por eso es que hay tantos reclamos, tantas reivindicaciones por legalizarla, más que despenalizarla, ¿no? El hecho de que lo que se está reivindicando es el derecho a consumirla, ¿no? Como cualquiera consume otras drogas, tanto naturales como los fármacos, ¿no?, que se recetan en las farmacias. En ese sentido, bueno, es un tema muy complejo por la estigmatización que ha sufrido la marihuana junto con las demás drogas, porque en el fondo, si bien la marihuana se caracteriza por varias propiedades como estas que decía respecto a que es fácil de producir y que sus efectos no son realmente muy riesgosos, son muy pocos los casos que han ocasionado ni siquiera muertes, sino accidentes. De hecho, está comprobado que en cuanto a manejar vehículos hay mucha menor proporción de gente bajo efectos de marihuana que de alcohol. O sea, obviamente siempre son riesgos, pero lo interesante es que es una droga de muy bajo riesgo.
Alguien podría decir hay menos conductores que hayan utilizado marihuana justamente porque está prohibida, en defensa de las prohibiciones. Digamos, es un tema que siempre, según cómo se lo toma... Bueno, digamos, usted trabajó también un poco sobre cómo han funcionado las prohibiciones. Sí, ¿no? Ahí está el punto. En realidad está prohibida, pero es la más consumida en el mundo. Millones de personas consumen marihuana. Así que en ese sentido, no sé cuántos realmente habrán conducido no bajo esos efectos. Sí. El tema clave que tiene que ver con el contexto internacional es por qué se ha prohibido no solo la marihuana, sino las drogas en general. Y esto tiene que ver con movimientos justamente que se fueron gestando en Estados Unidos a fines del siglo XIX, principios del XX, que tenían una tendencia muy marcada en el sentido puritano, ascético, y asociaron a estas drogas con minorías extranjeras. La cocaína con los negros, se decía que desenfrenaba la sexualidad, el opio con los chinos, que los hacía poco eficientes para trabajar, y la marihuana en particular con los latinos, que también los volvía peligrosos o, por el otro lado, vagos. Siempre, digamos, el tema era que estos consumos de los extranjeros eran asociados a vicios de tal grado de peligrosidad que, bueno, se terminó prohibiendo el consumo y la venta a partir básicamente de las primeras décadas del siglo XX. ¿La marihuana es lo mismo que el hashish? Bueno, el hashish es un subproducto de la marihuana, es algo de mayor grado de elaboración y con mayor potencia psicoactiva, pero es cannabis, digamos. Pregunto esto porque en el Medio Oriente lo que se conoce es el hashish, no la marihuana, y se habla permanentemente de hashish, y pensaba en esto que decías de la prohibición en Estados Unidos, pero ¿cómo es la historia del hashish en el Medio Oriente, que es muy consumido abiertamente, que se lo coloca a las pipas de agua, que es parte de la historia, de la cultura del mundo árabe e islámico? Sí, y no solo en el Medio Oriente, también en la India ha sido muy consumido. De hecho, hay pruebas de que el cannabis se cultivaba hace más de 5.000 años. De hecho, hay un tratado de un emperador donde recomienda derivados del cannabis para distintas enfermedades, entre ellos dolores menstruales. Y se especula que, bueno, que el papel que inventaron los chinos estuvo hecho en base también a fibras del cáñamo. De hecho, el cáñamo es una fibra muy útil que se ha utilizado para no solo papeles, tejidos y toda una serie de productos que justamente hasta la época moderna, con la invención de fibras sintéticas, eran realmente muy importantes. Mismo en la economía norteamericana, tuvo una paradoja. Era alentado el cultivo de cáñamo. De hecho, Jefferson fue uno de los que cultivaba y lo recomendaba, ¿no? Y el tema es que se lo ha prohibido desde Estados Unidos y se lo ha impuesto al resto del mundo por toda una serie de presiones, ¿no? Diplomáticas, económicas, militares, y en ese sentido, algunos plantean que, así como en su origen la prohibición tiene un trasfondo de discriminación étnica, y concretamente con consecuencias etnocidas, ¿no? Porque termina por suprimir prácticas justamente extranjeras, extrañas, pero que se las consideran enfermedades, cuando en muchos casos no lo son meros hábitos que son bien sobrellevados. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho desde la época de la prohibición, encargados por autoridades gubernamentales de Estados Unidos, Francia, Inglaterra. El más famoso es el que se hizo en la India, justamente, y todos los estudios hechos por científicos serios dan cuenta de que, bueno, la marihuana no tiene mayor grado de peligrosidad, menor que el alcohol, que el tabaco incluso, y que no hay motivos para prohibir, porque el consumo moderado no trae ninguna complicación a la vida de las personas, digamos, medianamente normales. Sí, el consumo abusivo puede traer cierto abatimiento, cierto desgano, pero es algo también poco frecuente. Acá hay que tener en cuenta que el contexto social siempre es fundamental para entender, bueno, por qué hay personas que con determinadas drogas tienen problemas, ¿no? De hecho, bueno, es claro que es en los sectores en general más desfavorecidos donde hay mayores problemas y donde también no solo se consume marihuana, sino, bueno, últimamente el paco, y también se mezcla con el alcohol y con otras sustancias por las cuales, bueno, todo eso hace un caldo cultivo para que se generen problemas. Pero la mayoría de los consumidores de marihuana, que pueden consumir también otras drogas, alcohol sobre todo,
en la medida que se mantienen dentro de cierto marco responsable, que es lo que se promueve en estos movimientos canábicos, no tienen ningún problema, salvo, por supuesto, el de a veces ser detenidos, ser allanados. Claro. Fernando, yo te quería hacer una pregunta porque me interesa el tema de la prohibición, porque vos hablabas de los negros, de los latinos y de los chinos, que justamente eran, como vos bien decías, las razas discriminadas y explotadas, porque eran explotados además para el trabajo. Y lo que yo estuve viendo en los últimos tiempos es que también el tema de la droga o el combate al narcotráfico se utiliza también como en mi opinión, un argumento con fines de militarización. Por ejemplo, en el caso de nuestra región es muy claro, con el Plan Colombia, digamos, el argumento, cuando cayó la Unión Soviética, ya el argumento de los soviéticos o de una posible invasión soviética ya no servía más como argumento de penetración militar para nuestra región, empezó a aparecer muy claramente el combate al narcotráfico. Primero era al narcotráfico, después fue la narcoguerrilla. Entonces, lo que yo veo es que en realidad detrás de esta discriminación, más allá de esa discriminación, me parece que hay un fin político que tiene que ver justamente con la sumisión del otro, con la explotación del otro. Sí, de hecho se ha hablado de la política de drogas como un vehículo de neocolonización. Justamente se ha impuesto desde Washington a prácticamente el resto del mundo y en particular en Latinoamérica, ¿no? Se han hecho presiones muy fuertes, no solo económicas, políticas, militares incluso. El caso de Colombia fue paradigmático en su momento, ahora es más problemático México, América Central es también muy complejo, Brasil es otro lugar donde también hay bastantes problemas. Y el punto es que sí, se lo ha tomado como justamente un modo de dominación y de control en un sentido, un control social ya, digamos, extremo, ¿no? A tal grado que justamente lo que se ha puesto de relieve que en la medida que esta prohibición se ha difundido, los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo han aceptado esa imposición y eso ha promovido que, bueno, las propagandas oficiales en general tiendan a apoyar esos motivos, que son esos motivos de discriminación, en última instancia, racistas prácticamente, ¿no? Así que el colonialismo en ese sentido está, como, bueno, es bien sabido, fundado justamente también en ese tipo de estigmatización. El tema del rol que cumple el Estado en este caso, por ejemplo, lo que hace Uruguay a través de la legalización, pero en general todo lo que es el aparato legal frente a estos temas de la droga, no solo de la marihuana, porque también está el aspecto cultural de entender los efectos o no efectos que tiene, lo que es estigmatización y lo que es realidad, y cómo interviene el Estado. ¿Cómo ve el tema del tema de la legalización de la marihuana? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su siendo que vos lo podés cultivar solo, a diferencia de la cocaína que se necesita toda una elaboración química, la marihuana la podés cultivar en una maceta. Sí, ese es todo un problema que divide incluso a los que están manifestándose en pro de la legalización. De hecho, el proyecto uruguayo es muy explícito en cuanto a que, bueno, el Estado se encarga de la producción, de la regulación, sí permite el autocultivo, pero previo también un registro de las personas en este nuevo instituto que están creando. Y eso es lo que, por ejemplo, una amiga, Alicia Castilla, conocida por que escribió un par de libros, Cultura Cannabis y Cultivo Cannabis, está, justamente es argentina, vive en Uruguay ahora, está muy al tanto de esto y está bastante en contra del proyecto, precisamente por ese aspecto. Ella estuvo 90 días presa justamente por cultivar y tiene una postura muy firme en cuanto que, bueno, considera que es un derecho que debe ser respetado y que esto de incluirse en una lista verde, digamos, atenta un poco contra una forma, digamos... Pero no está en contra de que el Estado sea el que provee o el que se arme... No que el Estado sea el que provea a quien quiera comprar el Estado. Lo que se reivindica mucho justamente por esta facilidad del cultivo de la marihuana es la posibilidad de que cada uno se autoabastezca y no tenga que rendir cuentas ante... justamente la autoridad gubernamental. En principio porque se considera que esto no tiene, digamos, ningún peligro, o sea, nadie bajo efectos de marihuana ha realmente cometido crímenes que se puedan decir que son por la droga misma. Es justamente una droga en ese sentido bastante inofensiva. Ahora, el consumo personal en una maceta, por ejemplo, atenta contra gran parte de las reglas y las leyes del mercado, porque no habría acá grandes abastecedores
porque efectivamente uno le puede pasar semillas o plantas a cualquiera sin ningún problema y sería muy económico incluso. Es que justamente los que se están ahora dedicándose al cultivo son los primeros que están socavando el poder del narcotráfico. De hecho, mucha gente ya hace años que ni compra el paraguayo, como le dicen, porque obtienen por su propia cosecha, o también la marihuana es una sustancia que se comparte mucho, eso es una característica muy particular que la contrapone en general a la cocaína, y es muy común la circulación, ¿no? De los que cosechan y tienen buenas flores para convidar, en general las hacen pasar a quienes no pueden cultivar. De hecho, una de las propuestas es estos clubes de cultivo también, para quienes no tienen un lugar propio, se asocien con otras personas y puedan, bueno, eso sí, es lógico que se registren, ¿no?, ante la autoridad para que se mantenga cierto nivel del control. También el tema de que esta droga tiene varias características que la hacen, si se quiere, exagerando un poco, anticapitalista, porque promueve precisamente eso, que alguien la pueda cultivar sin acceder al comercio, y a la vez los efectos de la marihuana son también efectos que tienden a hacer que las personas no se preocupen demasiado por cierto tipo de eficiencia, productividad, que bueno, que es el corazón, ¿no?, del capitalismo. Porque en parte el proyecto que tiene Uruguay tiene que ver con eso. Por un lado, digamos, tratar de atacar estas redes de venta ilegales, y por otro lado también generar un ingreso del fisco, ¿no?, si vende el Estado. Ahora me causó gracia porque ya apareció en la prensa uruguaya una información que dice que la marihuana que vende el Estado va a ser más cara que la propaganda que se consigue, digamos, en el mercado negro, sería así. O sea, que ya empieza a haber, entre otro tema de discusión, si va a ser, digamos, si el Estado está estropeándole el negocio a los privados, ¿no? Bueno, eso es un tema complejo porque se sabe que esto, en la medida que se vaya legalizando, va a ser de alguna forma ocupado por grandes empresas, ¿no? De hecho, hay intereses siempre muy fuertes que tienen que ver con la prohibición de parte de los laboratorios. Precisamente la marihuana es una planta muy terapéutica, se ha comprobado científicamente que alivia varias dolencias, ¿no? Quimioterapia del cáncer, depresión, glaucoma, esclerosis múltiple, y hay mucha gente que ahora la está usando para varias afecciones, el SIDA incluso, que le resulta más beneficiosa que cualquier fármaco legal, y por eso, bueno, se dedican al cultivo o buscan por algún lado. Y esa es la idea, que el Estado se ocupe de eso. Qué bueno justamente que en Uruguay hayan planteado el tema, porque es una oportunidad justamente para invitarte. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado gracias a ustedes por y esclarecido algunas cosas incluso básicas que tal vez mucha gente desconoce, incluso la palabra droga como Marisa. Gracias, Fernando. ¿Tenemos más cosas? Sí, yo les voy a leer la incógnita de hoy. A ver. La incógnita de hoy nació en 1910 en un campamento militar de La Habana, donde su padre desarrollaba tareas como miembro de las Fuerzas Armadas. Adolescente, se graduó como bachiller e inició estudios de Derecho. ¿De quién estamos hablando? Qué fácil es, ¿eh? Sí, sí, hoy es fácil la incógnita. Bueno, ¿vamos al corte? Tenemos algunos mensajes. Diego Caballito dice que el programa está buenísimo, es muy interesante escuchar al invitado. Y si se puede explicar cuáles son las consecuencias físicas, algo se explicó. Y nos felicitan Ricardo, Chacabuco, Pablo, Bahía Blanca. Gracias por los mensajes. Bueno, entonces ahora sí, vamos al primer corte con esto. Tensión en Zimbabue tras las elecciones. Esto lo vamos a ver después del corte. Crecen las acusaciones en el país africano tras los comicios de que hubo fraude. Lo vemos después del corte en Visión 7 Internacional.